¿será que no tiene Estamos activos, estamos activos. Buenos días. Ah, sí, bueno, sí. sí, ya apareció. Gracias. Fanny Burgos. Discúlpenme. Listo, pues entonces si les parece, iniciamos. Entonces, Claro, bueno, manos a la obra. seguramente ya van a empezar a entrar, seguro siempre entran más personas a medida que avanza la cosa. Bueno, de nuevo les agradezco a las personas que están aquí asistiendo a este es como el 14º seminario ya de La Mojana, donde estamos básicamente recopilando los puntos de vista sobre La Mojana de diferentes aristas, tanto de mojaneros como de personas que estamos interesados en La Mojana. Y entonces hoy es un escenario bastante interesante y bastante especial porque hoy nos van a hablar dos personas. Ingeniero Marco Tulio Uribe está acompañado de un segundo, del experto en sistemas de producción, Ciro de León. Ellos tienen digamos, mucho que decir sobre La Mojana. Estábamos esperando, ¿verdad? Hace un buen tiempo que ellos nos dieran un espacio para escucharlos. Entonces, nada, o sea, les damos la palabra, ingeniero y Ciro, o sea, adelante, o sea, como les digo, no sé cómo quieran manejar la cosa, si lo que normalmente hacemos es una hora digamos, de presentación de ustedes y luego abrimos la discusión o vamos discutiendo como ustedes quieran. De pronto es bueno escucharlos y después abrimos la discusión. Eso. Bueno, yo había conversado con el doctor Ciro y habíamos quedado de acuerdo que yo inicialmente hacía el conversatorio y él remataba con la parte de él, porque esta charla la hemos definido, la hemos programado en diferentes etapas. La hemos llamado el Via Crucis de la Mojana, luz al final del túnel y de la fatalidad a la felicidad. Un pedazo de la charla, básicamente el introito y los puntos de vista que yo puedo tener como ingeniero, y la otra parte la desarrolla Silo en su tema de explotaciones agropecuarias eficientes, que sería el remate de la conversación. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Jorge, saludar a Pacho, a todos los oyentes y gracias. Esta gran oportunidad que nos dan ustedes en participar en este tipo de acciones que finalmente nos permite la tecnología del día de hoy hacerlos y que son tan importantes para de una u otra forma colocar un grano de arena buscándole la mejor condición a una región como la nuestra, como es La Mojana. Una región que nos preocupa enormemente. Ahí en el flyer, Jorge me dijo cómo me colocaba en el flyer. Yo le dije, colócame ingeniero civil, y dice mojanero a mucho honor. Yo quiero manifestarle por qué yo me autodenomino así. Yo soy Marco Tulio Uribe Carriazo. El Uribe llegó a la región de La Mojana, exactamente a Caimito, Sucre, llegó en los años de 1840. Y ese fue mi bisabuelo. Y mi bisabuelo, Carriazo, también fue más o menos por esa misma época su nacimiento y fue el primer alcalde de San Marcos, Sucre. Entonces, si yo tengo bisabuelo de Caimito y tengo bisabuelo de San Marcos, yo creo que no puedo estar más vinculado a la región y por eso, como se denomina San Marcos un punto de La Mojana, me autodenomino mojanero de pura cepa. Nos ha preocupado mucho el desarrollo y los acontecimientos de los últimos años en nuestra región. Y nosotros
hemos asistido a cualquier cantidad de eventos con el gobierno central y hemos convivido con la tragedia que nos ha ido transformando nuestra región, que son las inundaciones. Con sorpresa escuchamos, vemos cómo hay unas manifestaciones de parte del gobierno central en la cual ellos exponen que la condición ideal de nuestra región es que el río Cauca entre porque esa es la condición natural del río. En reuniones con el doctor Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el tipo inclusive ha tildado de mitos las tesis nuestras en cuanto a que el río no entraba a la región de La Mojana. En esa angustia que nos generan ese tipo de afirmaciones que hacen ellos, nos hemos puesto en la tarea de tratar de mostrarle la realidad de lo que es la región de La Mojana. Y arrancamos a ver, yo soy muy amante de mirar qué era lo que había antes, porque finalmente, si tú no conoces qué era lo que había antes, tú no puedes saber cuál fue la transformación que hubo en nuestra región. Y me voy al municipio de Sucre, Sucre. En el municipio de Sucre, Sucre, doctor Jorge, usted llega, yo nunca he ido allá, voy a ir, ojalá vaya pronto. Usted llega al municipio de Sucre, Sucre y encuentra en la plaza de la población, encuentra una iglesia y usted encuentra unas construcciones republicanas que son construidas alrededor de los 1900. Hoy en día ese municipio con mucha frecuencia está inundado y usted no ve una actividad comercial importante. Y usted dice, pero ¿qué pasó aquí? Para que esto se hubiera generado. Porque esa huella histórica que está ahí, que es palpable, que no es ningún mito, nos demarca de que ahí hubo una actividad comercial importante. Además que fue importante, fue próspera y que generó riqueza, porque construir en los años de 1900 esas casas de 2 pisos con arquitectura republicana demarca prosperidad. Y comenzamos a averiguar. Y resulta, mi querido doctor Jorge, que La Mojana para los años de 1900, 1930, inclusive anteriormente a la llegada de los españoles que trajeron la caña de azúcar, ahí establecieron, teniendo como eje central el caño de La Mojana, unos distritos de caña de azúcar que llegaron a tener, oiga lo que le voy a decir, 72,000 hectáreas, que fueron las que conformaban el distrito de caña Bolívar. Así se llamaba, el distrito, el ingenio Bolívar. Esas 72,000 hectáreas generaron el comercio suficiente para que se construyera esas construcciones republicanas que son la huella fehaciente, oiga lo que le voy a decir, de lo que era realmente la región. Es muy diciente de que si esas condiciones de inundación que uno ve hoy en día, la población de Sucre, esas construcciones no hubieran existido, porque las condiciones de inundación lo que generan es pobreza, no riqueza. Primer punto. Segundo punto, el tipo de cultivo que había en ese momento, caña de azúcar. La caña de azúcar, no todos los cultivos tienen las mismas condiciones de tierra para su desarrollo. La caña de azúcar es un cultivo que para poder progresar tiene que tener los terrenos escurridos o drenados
no encharcados. Entonces son dos condiciones que hay. La región realmente no se inundaba y era drenada. Y la prueba está en las construcciones de Sucre, que son los que nos muestran la prosperidad que hubo en la época. Y mire cómo son las cosas en nuestro país. Nosotros en los 1930, 1920 teníamos esa gran bendición. Nosotros teníamos esa gran bendición. Y si usted comienza a mirar en la misma época, en 1920, y nos trasladamos a la zona bananera, en la zona bananera habían unas llanuras inundables, como nos califica hoy Carlos Carrillo, que nosotros somos unas llanuras inundables. Y resulta que en 1920, 1910, cuando en las épocas aquellas del ingenio Bolívar, nosotros no éramos llanuras inundables. En cambio, usted va al Valle del Cauca, en esa misma época eran unas llanuras inundables, porque mira la historia de cuando hicieron la transformación en el Valle del Cauca, que no fue otra cosa diferente que hacer unos trabajos de drenaje y construir el famoso Jarillón, que en estos días Carrillo estuvo allá, haciéndole mantenimiento al Jarillón de Cali. Si usted camina y ve la historia y mira cuando controlaron los 7 ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, los organizaron el agua, organizaron el territorio alrededor del agua. Eso fue en 1920. En 1920. ¿Qué pasó con nosotros? Si nosotros teníamos como una región bendecida por la mano de Dios, y nosotros teníamos a principios del siglo pasado, teníamos esa condición, donde podíamos generar 72.000 hectáreas de caña de azúcar. Comenzó la transformación de nuestro territorio. Y la transformación de nuestro territorio, desgraciadamente, la comenzó la riqueza de la minería de aluvión, donde comenzó, ya este tema está trillado, pero hay que repetirlo y repetirlo hasta la saciedad. Nosotros tenemos la tragedia que llegan las primeras dragas en 1910, las primeras dragas industriales. Las primeras dragas industriales comenzaron a vertir millones de metros cúbicos de material a lo largo del tiempo. Como tenemos un río, que es el río Cauca, la segunda vertiente más grande de Colombia, esa sedimentación se vino haciendo de forma sistemática, suave y continua. Como es un río tan caudaloso, el tiempo que demoró en llenarse ese cajón casi fue imperceptible. Pero llegó un momento que es inevitable, se llena ese cajón y comienza la tragedia de la Mojana. La tragedia de la Mojana arranca con la primera gran inundación, cuando aquel cura célebre, por solucionar un tema que hubo con una gran sequía, abrió el caño de la boca del cura y ahí comenzaron las grandes inundaciones, que cuando desde que se abrió esa boca hasta cuando se cerró, pasaron casi 30 años gracias a aquel señor llamado Apolinar Díaz Callejas. Y ahí en ese momento cambió la arquitectura del suelo. Cambió la arquitectura del suelo, en la cual la gente emigró, sacaban los cañaduzales, sacaban ese polo de riqueza que había. Y comienza la gente a adaptarse a las nuevas condiciones y comienza a adaptarse al nuevo sistema de producción, que aquí nuestro amigo Ciro nos va a corregir qué tan bueno, qué tan malos son, y migra la gente al cultivo del arroz. Las inundaciones siguen y hoy en día vemos que hay una migración en el tema ganadero y pasan y cambian mucho de especie y se van al búfalo. Y esta vaina, de una forma errada, es la gran preocupación que nosotros vemos, que el gobierno quiere
pues permitir que las aguas entren de forma permanente a la región. Vea, doctor Jorge, yo me pongo a leer y digamos en la Ciénaga de Ayapel, en la Ciénaga de Ayapel, que es un cuerpo de 45.000 hectáreas en la cuenca baja del río San Jorge, porque es que ahí hay otra gran equivocación conceptual que tiene. Yo le he escuchado hablar a la doctora Muhammad y al doctor Carrillo decir que es que lo que pasa es que nosotros somos los cuerpos de agua que regulamos las crecientes del río Magdalena y del río Cauca. Y ellos de forma equivocada, que aquí es donde viene la equivocación, es que las aguas tienen que entrar directamente cuando llega a Colorado o ahí al principio de la zona de la Mojana del Cauca y entran a las zonas de amortiguamiento. Eso es falso. Eso es falso y le voy a decir por qué. Porque el río nunca tuvo conexión directa y sí es cierto que somos zonas de amortiguación, pero somos zonas de amortiguación en el momento de que los niveles del río Magdalena están tan altos y el río Magdalena y el río San Jorge comienzan a recibir agua y que inclusive la gente de las ciénagas identifican las fechas donde pasa eso porque el agua, ellos allá dicen, se está embuchando. Se está embuchando es que el agua está como que casi devolviéndose. Y las ciénagas ahí es donde comienzan a llenarse las 150.000 hectáreas de tierra que antes tenían mucho más profundidad y hoy están muy sedimentadas. Que esa es la gran preocupación y necesitamos que ustedes nos ayuden a divulgar este gran problema que estamos viendo. Si usted comienza a mirar los aportes en metros cúbicos de la minería, que al principio no fueron importantes cuando comenzó la primera draga y seguramente fue imperceptible, pero eso con el tiempo usted sabe que la demanda de oro en el mundo ha sido continua, sistemática y creciente. Y usted comienza a ver las gráficas de precio del oro y vemos cómo se dispara en el año 2000 el precio del oro por 400 veces. Una cosa absurda. Y de esa misma forma se disparan las explotaciones legales e ilegales en las cuencas del Nechí y en las cuencas del río Cauca. La Universidad de Antioquia tiene estudios, oiga lo que le voy a decir, del 2010-2011, aportes de 36 millones de metros cúbicos al año. Ahí está el problema por el cual nosotros estamos sumidos en la desgracia de las inundaciones. No tiene el río Cauca la capacidad de poder transportar ese volumen de agua. Entonces, nosotros le pusimos a la primera parte el viacrucis porque finalmente se han venido desarrollando estaciones, y al final estamos viendo una resurrección, que es lo que estamos viendo con la posibilidad que nos ha dado en este momento el destino de tener ante nosotros la posibilidad de una inversión de 2.5 billones de pesos, lo cual es una inversión histórica, es una inversión histórica que podría realmente corregir el gran problema que tenemos, que es pues retirar ese sedimento y hacer las obras que permitan que se conviva realmente con ese desorden que necesariamente hay que ordenarlo, lo que es la minería de aluvión y poder estabilizar nuestra región y volverla realmente productiva. Yo le decía a alguien que decía en un programa en estos días que había que prohibir la minería de aluvión. Eso va a ser imposible, de que se prohíba la minería de aluvión. Lo que sí es posible es que eso se puede ordenar. Eso se puede ordenar. En otras partes del mundo, esa minería de aluvión convive con otras actividades. Además, nosotros somos un país pobre que finalmente necesita ese dinero para mejorarle las condiciones de vida a sus habitantes.
Y me remito al caso de que organizaron el agua, el territorio alrededor del agua allá en la zona bananera. En la zona bananera, les voy a poner un ejemplo a escala de cómo funciona el caso de los sedimentos que arrastran los ríos de la zona bananera. En la zona bananera, igual que en este caso, las aguas llegan por gravedad a donde captan, todos los 7 ríos tienen unos puntos donde captan, y antes de meter el agua a los canales de distribución, de riego, hay unos decantadores, unas trampas de sedimentos, llámalo como quieras. Y cuando se llenan esas trampas de sedimentos, esos puntos tienen unas dragas, creo que son 2, que simplemente le hacen limpieza a esas trampas, y por eso ha funcionado desde los años 20, 30 ese sistema de riego, porque le hacen mantenimiento. Acá también sería el mismo caso, o sea, es buscar la forma de que esa minería de aluvión se controle con unas trampas de sedimentos, las cuales permitan que el río Cauca no se vuelva a colmatar. Obviamente eso después de haber retirado ese material. Entonces por eso decimos que vemos una luz al final del túnel, porque después de tantos compes y después de tantos estudios, que los estudios han quedado en estudios y los compes finalmente no han logrado el objeto, que es solucionar el problema y ayudar a que nuestra tierra sea lo que es. O sea, que nosotros somos una región que es motivo de envidia en el mundo, y eso hay que decirlo, porque es que de las bendiciones de Dios es la tierra fértil. La tierra fértil no se puede fabricar. La tierra fértil son unos espacios del mundo donde Dios puso su mano. Nosotros somos una región que estamos llamados a producir alimentos. Y tenemos una condición, doctor Jorge, una condición única en el mundo. Nosotros tenemos tres puntos que confluyen, que son muy difíciles encontrarlos en el mundo. Tenemos 3 puntos. El primer punto, tenemos unas llanuras con un terreno fértil de la mejor calidad, catalogado por la FAO como de los mejores del mundo. Tenemos una fuente de agua abundante, como es el río Cauca y el río Nechí, que en épocas de verano entre los dos pueden un caudal de 1000 metros cúbicos por segundo. Yo no conozco cuál será el caudal de los ríos de ahí de la Sierra Nevada. El más grande es el Fundación y pues yo no sé por qué le dicen río. Esos son, yo voy a averiguar cuánto es. Pero lo que yo sí sé es que entre los dos ríos tenemos 1000 metros cúbicos en el verano. En el invierno ni para qué hablar de eso. Y la otra condición, doctor Jorge, que tenemos, que nos las colocó Dios, es la cabeza hidráulica. La cabeza hidráulica. Tenemos 3 condiciones que son inigualables y motivo de mucha pues felicidad y envidia, así por decirlo. Que en vez de mirar atajar esas aguas, que lo tenemos que hacer, también podemos considerar el ingreso de esas aguas de forma controlada. Entonces, ahí es donde se genera el otro comentario. Nosotros tenemos la posibilidad de controlar una fuente de agua que, si el gobierno entiende que finalmente hay que hacer la estructura después de sacar el material de la orilla del río y evitar que esas aguas entren como están entrando hoy en día, pero si se logra que en ese estudio de esa obra
se diseñan las captaciones de agua para unos futuros a mediano plazo distritos de riego, le aseguro que La Mojana va a ser una zona que va a generar tranquilidad, bienestar, felicidad y comida. Además, vamos a ser de los terrenos o de las regiones más pacíficas de Colombia. Se desaparecerán esas escenas de miseria y dolor que ya son muy lastimosas realmente. Son muy lastimosas realmente. Nosotros tenemos, hoy en día, tenemos el registro de que una población como Doña Ana, registrada en los libros de Luis Strifel, en plena ciénaga de San Benito Abad, era una población indígena que se dedicaban a la pesca, porque la ciénaga de San Benito es muy majestuosa y muy grande. Hoy en día las aguas ya desplazaron a la población, hubo que reubicarlas. Vemos con preocupación de que ya Sucre, la cabecera, de que le hablé a la introducción, que ojalá usted acepte una invitación nuestra para que vayamos allá y miremos estas construcciones republicanas y escuchemos lo que fue y lo que es hoy en día. Esta cabecera está a punto de desaparecer también. Y si sigue entrando el agua, se va a acentuar el problema que tenemos, por ejemplo, en nuestras ciénagas y en nuestros caños que están totalmente colmatados. Hay unos registros de la ciénaga de Ayapel donde habían sectores de 18 metros de profundidad, 15 metros de profundidad. Hoy en día se ha perdido 4 o 5 metros de profundidad. ¿Qué pasa con esos volúmenes de agua? El agua entra igual o más por el tema de las inundaciones del río, cambio climático, etc. Esas aguas comienzan a desplazar los terrenos secos y comienzan a desplazar las poblaciones. Yo no me canso de decir que finalmente esas masas de agua, esos cuerpos de agua van a desplazar nuestras poblaciones ribereñas. Y eso va a terminar afectando, arrancando a Ayapel, San Marcos, Caimito, San Benito, Maganguey, toda esa orilla del río Magdalena. Van a terminar desplazándose miles de personas. Puede ser el éxodo más grande en la historia de Colombia, si dejan que el agua termine de rellenar nuestros cuerpos de agua. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Carrillo, doctor Carlos Carrillo, dice de que la solución es la reubicación. Van a reubicar, ¿qué? 200.000 personas, 300.000 personas, porque no son las de ahora, las que están ahora mismo inundadas. El problema es que si se sigue sedimentando, todo termina inundado. Y si todo termina inundado, nos tienen que mover. ¿Cuánto vale eso? Que muestren el presupuesto para ver cuánto vale eso. De tal es la preocupación que tenemos, doctor Jorge, que a raíz de una noticia que vimos en estos días, en la cual el presidente está convocando a una consulta popular para el canal interoceánico, pues quiero anunciarles, es el primer anuncio que vamos a hacer, formal. Vamos a hacer una consulta popular en La Mojana. Vamos a hacer una consulta popular en La Mojana, en la cual le preguntemos a nuestros integrantes, a nuestros habitantes, si ellos están de acuerdo que la región se inunde o no se inunde. Y así poder aclarar finalmente cuál es la voluntad, porque hay una minoría que han manifestado, pero como te digo, una minoría pírrica, que dicen que están de acuerdo con que inunden la región. Entonces vamos a proceder a hacer esa consulta, porque creo que es justa y necesaria. Es justa y necesaria para que también tengan en cuenta el clamor de la población. Entonces, este recorrido que he hecho aquí de
de la transformación que ha vivido la región, quiero que mi amigo Ciro de León converse qué es lo que podemos hacer con nuestra gran región mojana, teniendo en cuenta la potencialidad de suelo y teniendo en cuenta los mercados de hoy en día, las tecnologías de hoy en día y bueno, y la vocación de nuestra gente que realmente somos un pueblo agropecuario con gran capacidad de trabajo, con explotación en el campo tanto de agricultura como la ganadería. Yo quiero darles gracias por haberme dado este espacio de participación en tan importante programa, doctor Jorge, y a todos los oyentes que me escucharon. No, muchísimas gracias, ingeniero Marco Tulio. Muy, muy valiosos puntos de vista y de verdad le agradecemos por compartir con nosotros esa perspectiva que es la perspectiva de muchas personas de la región. Si quiere, doctor Ciro de León, si quiere, adelante y después de que usted termine, abrimos la sesión como para discusiones y preguntas que tengan las personas que están acá en el seminario. Bueno, primero que todo, pues darle las gracias a ti, Jorge, a Marco Tulio, a todos ustedes, pues, por invitarme a esta reunión y escuchar estas propuestas que nosotros estamos haciendo desde hace mucho tiempo, propuestas que salieron de una historia de vida, de muchos éxitos y de muchos fracasos. Primero que todo, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba, pero más que ingeniero agrónomo, toda la vida he sido agricultor. Y de ahí he obtenido muchas experiencias que quiero compartir con ustedes, que creo que puede servir no solamente para La Mojana, sino para mi departamento Córdoba y en general para todo el país, como modelo económico agrícola. Porque siempre hemos vivido en una equivocación. Hemos vivido en una equivocación porque nuestro país acogió un modelo de economía abierta, donde la base principal de esta economía es la competitividad. La Mojana no va a estar exenta de ser competitiva. La Mojana, para que pueda sobrevivir después que se hagan todas las obras que estamos exigiendo los mojaneros, todas esas obras de canalización, de dragado del caño, de tapar esas bocas y empezar a manejar el agua verdaderamente, tenemos que pensar en qué apuesta productiva podemos hacer. Si ustedes revisan, la Mojana, antes que no se saliera de su curso el río Cauca, también tenía unos altos niveles de pobreza en su población. Hoy tenemos en la Mojana 84% de personas pobres. Quiere decir que algo estamos haciendo mal, que no solamente la rotura de cara de gato está causando esa pobreza, sino que esa pobreza viene causada por una equivocación en la apuesta productiva. Cuando nos acogemos al modelo económico de economía abierta, se acentúa este problema. Ahora, ¿por qué se acentúa este problema? Simple y llanamente porque la base agrícola de la Mojana era la producción de arroz. Y nosotros no tenemos ventajas absolutas para la producción de arroz. Quiero detenerme ahí y explicarles qué son las ventajas absolutas. La ventaja absoluta es la base de la economía abierta. Y de eso habló Adam Smith hace 300 años. Y no tienen nada que ver con lo que haga o deje de hacer el hombre. Simplemente son las condiciones que nos puso nuestro Dios para que nosotros las explotáramos de la mejor manera. Yo, uno de los más grandes arroceros de la costa, cuando entra TLC o entra la globalización, empecé a sentir mis finanzas muy disminuidas. Y empecé a buscar por qué razón con los arroces importados, a pesar de que yo tenía la integración vertical, tenía la agricultura, tenía las maquinarias, tenía la molinería y tenía la comercialización, no podía hacer competencia con las personas que importaban el arroz. Viajé a Uruguay a buscar qué estaba pasando porque ellos cogían 10 toneladas y nosotros solamente recogíamos 5 toneladas. Cuando llego a Uruguay encuentro que esas 10 toneladas allá, los que cogían las 10 toneladas hacían lo mismo prácticamente que hacíamos nosotros acá en Colombia. La misma cosa, el conocimiento era el mismo.
La diferencia era que ellos metían la combinada, cogían 10 toneladas o la cosechadora y nosotros solamente recogíamos 5 toneladas. Estudiando nos dimos cuenta que había un factor pequeñito, que era la temperatura mínima del día. Creo que ustedes deben tener claro que es la temperatura mínima del día, es la que se alcanza, la mínima temperatura que se alcanza en un día, por lo general está en la madrugada. El arroz necesita que esa temperatura mínima del día esté en 17 grados para poder obtener buenos resultados, si no él empieza a banear. En Uruguay teníamos esa condición. En La Mojana, en Córdoba y en general en Colombia no tenemos esa condición. Solamente se obtiene esa condición en la meseta del Tolima. Se obtiene por altura. En Uruguay obtienen esa condición por latitud. En la meseta por altitud. Entonces era imposible que nosotros pudiéramos competir con los uruguayos o con los gringos en el norte en la producción de arroz. Eso me da pie para seguir estudiando, a ver entonces qué hacíamos nosotros, por qué Dios nos pone unas tierras tan fértiles y nos pone esta cascarita, nosotros la pisamos y estamos generando pobreza. Haciendo agricultura, en vez de generar riqueza, estábamos generando pobreza. Eso demuestra el 84% de pobreza que tenemos en La Mojana. Esa misma condición de temperatura que tenemos nosotros, la mínima, que está aquí en 23, 24 grados, que no nos sirve para arroz, esa condición de temperatura sirve para otros cultivos, donde teóricamente o prácticamente los países de zona templada nunca van a poder competir con nosotros. ¿Qué cultivos son estos? Hombre, son los cultivos de oleaginosa perenne. Así como ellos nos multiplican por 2 a nosotros en arroz y por 3, lo mismo que en maíz, nosotros a ellos en la producción de aceite lo multiplicamos a ellos por 5. Ellos tienen su cultivo para obtener aceite, el principal que es canola, solamente producen 1.100 litros de aceite por hectárea año. Mientras que nosotros tenemos cultivos como la palma africana que produce 5.500 litros de aceite por hectárea año y tenemos un cultivo como el coco que produce 4.200 litros de aceite por hectárea año y tenemos uno como el aguacate que produce 2.500 litros de aceite por hectárea año. Cualquiera de estos 3 cultivos le está ganando en productividad y por lo tanto en competitividad a los cultivos de canola o a los cultivos de girasol que se hacen en zona templada. Si esto lo llevamos a dinero, porque en realidad nosotros lo que estamos buscando es dinero, La Mojana lo que tiene es un problema de pobreza. Y los problemas de pobreza se solucionan generando riqueza, no se solucionan de otra manera. Entonces La Mojana hoy, por sus condiciones y la explotación de arroz que tiene y la explotación ganadera que tiene, es una región que no debe estar pasando de una facturación por hectárea mes de 50 a 60 mil pesos. Eso genera pobreza. Córdoba, mi departamento, que no tiene tanto ese problema, la tiene en 92 mil pesos y Colombia ese indicador lo tiene en 180 mil pesos. Si nosotros ponemos los cultivos que son los que se necesitan, los que dice nuestro ecosistema, los que nos puso Dios para que explotáramos ahí, ese indicador lo podemos pasar a 1 millón o 2 millones de pesos por hectárea mes sin meter la industrialización. Por eso, resuelto el problema del Cauca y enfocando nuestra producción según las ventajas absolutas que nos da la naturaleza, por medio de los factores determinantes, nosotros podemos llevar a que La Mojana, que hoy no factura más de 50 mil pesos por hectárea mes, a llevarla a que facture entre 1 y 2 millones de pesos por hectárea mes. Ahí se solucionaría el problema de La Mojana, porque si nosotros tapamos Caregato, canalizamos el río, hacemos todo esto y seguimos con la misma apuesta que venimos haciendo, seguramente no vamos a obtener la victoria sobre la pobreza, que hoy está en el 84%. Entonces, nuestra propuesta parte desde la visión de una economía globalizada que necesita la explotación de las ventajas absolutas que nos dan los factores determinantes. Si nosotros hacemos todo el arreglo de La Mojana y equivocamos la apuesta productiva, tampoco vamos a sacar a la gente de la pobreza. Yo les digo, yo sembraba aproximadamente 2.500 hectáreas de arroz en el año. Parte de esas tierras las sembraba en La Mojana. Y nunca vamos a llegar
a ser competitivo. Cuando uno fracasa, Colombia fracasa porque tiene toda su agricultura equivocada. Entonces nos inventamos temas como la seguridad alimentaria. Claro, pero inventamos un tema como la seguridad alimentaria porque no somos competitivos. Y queremos poner sobre los hombros de nuestros agricultores esa seguridad alimentaria. Yo le decía a la ministra Mujica, le decía, ministro, ¿usted por qué quiere que nuestros campesinos sigan siendo pobres? Y me decía, ¿usted por qué me dice eso? Y yo le dije, muy sencillo, porque usted está orientando a que nuestros campesinos siembren maíz. Y resulta que producir una tonelada de maíz aquí en Colombia hoy está costando entre 1.200 pesos kilo o 1.300 pesos kilo o lo equivalente a 1.200.000 pesos tonelada, y usted consigue maíz de Estados Unidos puesto en Medellín, seco y limpio, a 1.100.000 pesos. O sea, estaríamos perdiendo entre 100, 200 y 300.000 pesos por tonelada. Ya me decía, eso tenemos que revisarlo. Sí, tenemos que revisarlo, pero mientras ella iba a revisar ese cambio en la ministra, entonces hay otra vez que volver a hablar con otra ministra y pasa otro año. Y cada día más nuestros campesinos van a ser más pobres. Y van a ser más pobres simplemente porque no explotamos nuestras ventajas absolutas. Apenas le hablé de las temperaturas, pero nosotros tenemos otros factores determinantes como son las horas sol y la calidad de sol que penetra aquí en la zona ecuatorial. Y tenemos otra que es la humedad del aire. Esa humedad del aire que a nosotros no nos sirve para arroz, la humedad del aire que tiene la Mojana, que es del 80%, y necesitamos que esa humedad sea bajita para que se alcancen las temperaturas mínimas del día. Esa humedad del aire también nos sirve a nosotros y es la óptima para la producción de palma africana y de cocotero. También tenemos las horas sol. El maíz es exigente en horas sol. Usted cuando va al norte, en Estados Unidos, encuentra que a las 9, 10 de la noche está el sol afuera, a las 4 de la mañana está el sol afuera. Lo mismo pasa en Argentina. Aquí en Colombia eso nunca va a pasar. Entonces el maíz allá ellos van a producir mucho más que nosotros y siempre van a producir maíz mucho más barato que nosotros. Si nosotros no orientamos nuestras apuestas productivas hacia la explotación de las ventajas absolutas, no tenemos opción de vencer la pobreza. La agricultura en el mundo se divide, yo la divido en tres partes. La producción de granos y cereales, que viene siendo el 45%, la producción de oleaginosa, que viene siendo el 22-23%, y los demás cultivos. O sea, que nosotros tenemos una opción grande en la producción de oleaginosa. Hoy el mercado está exigiendo aceite de coco de manera exorbitante y nosotros tenemos todas las garantías para producir aceite de coco. Los países que están en la misma situación que Colombia, en la misma situación en el sentido de ubicación en el globo terráqueo según la latitud, según la distancia que te separa del Ecuador, los parecidos a Colombia en Asia como Indonesia, como Malasia, como el sur de Filipinas, como el sur de la India, como Sri Lanka, todos tienen entre 500.000 hectáreas de coco y 3 millones de hectáreas de coco. Nosotros aquí en Colombia solamente tenemos 22.000 hectáreas de coco. Tenemos el mercado gringo que está exigiéndonos aceite de coco. Tenemos el mercado colombiano que nos está exigiendo subproductos de la industria de coco, como es la industria del mesocarpio o concha, que se utiliza como sustrato para la siembra de arándanos, para la siembra de hortalizas, para la siembra de flores. Lo estamos importando desde Asia. Tenemos también demanda de otro producto, de otro subproducto del coco, como es el carbón activado de coco. Entonces tenemos un mundo de posibilidades con este tipo de apuestas que pueden ir incluso asociadas con la explotación ganadera. Y de una vez, generando dinero, hacemos que nuestros campesinos tengan una verdadera seguridad alimentaria, comprando el arroz o el maíz mucho más económico en los almacenes que nos los ofrecen.
y nosotros generando la riqueza a través de la explotación de las ventajas absolutas. Es un poquito corto y no quiero alargarme, pero sí me gustaría entrar en un debate donde ustedes hicieran las preguntas necesarias de lo que no lograron entender o en lo que no están de acuerdo para ver cómo le buscamos solución a este problema. Pero la Mojana, si se le hacen las obras de infraestructura que se necesita, nosotros los empresarios podemos sacar a esta región de la pobreza en que está sumida. Muchísimas gracias, doctor Ciro. Y pues no, muchas gracias al ingeniero Marco Tulio. Les agradezco mucho por el tiempo. Eso significa que tenemos buenas cosas para discutir. Entonces abrimos ya la sesión de preguntas. Entonces, primero, bueno, ya hay tres en lista, Francisco, Juan Carlos y Luis Burgos. Entonces, adelante, Pacho. Pacho tiene el micrófono apagado, espérese, Sí, primeramente quiero felicitar al doctor Marco Tulio y al doctor Ciro de León por esas maravillosas exposiciones que acaban de hacer. Y escucharlos a ustedes en esta mañana nos llena de optimismo hacia el futuro de nuestra región por tener en nuestra zona inteligencias tan claras como las de ustedes. El doctor Marco Tulio nos hace el llamado a los mojaneros concretamente a que nos pronunciamos sobre el futuro, que no es la región que tenemos, sino la región que queremos a través de una consulta, y estamos dispuestos de unir nuestros esfuerzos a eso para que de pronto los organismos de planificación del Estado no se sigan equivocando con relación a lo que verdaderamente necesita la región y las expectativas que tenemos los mojaneros. Con relación a lo expresado por el doctor Ciro de León, me lleno de mucha alegría porque veo que está conectada aquí a esta conferencia la ingeniera agrónoma Virgilia Montiel Pacheco. Ella, doctor Jorge, fue el brazo derecho de la doctora Inés Toro, de un estudio que yo digo que es de lo más valioso que ha hecho sobre la mojana, que se ha hecho sobre la mojana, que es precisamente la adaptabilidad de nuestra agricultura y también nuestra ganadería al cambio climático y a los nuevos retos de la producción mundial. El doctor Ciro coincide el 100% con lo que dice ese estudio que yo decía en la exposición mía, que no sé por qué lo esconden. Nunca usted escucha una charla de fondo de adaptación o de planeación nacional y que hace la línea de tiempo de esa cantidad de estudios, y tal vez el estudio que más valoró la FAO con el programa de desarrollo sostenible de la mojana fue ese estudio de Corpoica, y coincide con todo lo que ha dicho el doctor Ciro. La mojana tiene que buscar otras apuestas productivas, tal como lo señala la FAO y lo señala también este estudio de Corpoica. Ojalá, doctor Jorge, usted le diera la oportunidad a la doctora Virginia Montiel. Claro, creo que sí, y si me regala el teléfono de la doctora Virginia, si me permite, yo le escribiría para cuadrar de pronto un seminario con ella. Sí, o yo, porque necesitamos escuchar esto. Siempre hablamos de las inundaciones, hablamos de la pobreza de la región, y de pronto no se apunta hacia las causas de esta parte. Autoridades muy prestantes vienen diciendo desde hace tiempo de que el cultivo de arroz no produce riqueza por muchos motivos. Los tratados de libre comercio, la parte esa de la temperatura, ¿sí? Y también que a veces los terrenos se cansan y ya no es la misma productividad. Entonces yo felicito al doctor Ciro, al doctor Marco por esas exposiciones,
Y de verdad que es muy importante que sigamos tratando esto, sobre todo para que en La Mojana tomamos conciencia que hay que cambiar las cosas. Decíamos nosotros que si siempre hacemos lo mismo, siempre vamos a tener los mismos resultados. Y yo he asistido a muchas conferencias, incluso del doctor Remberto Merlano, y al doctor Ciro lo vengo escuchando de hace tiempo en micrófono abierto, abriendo los ojos de los mojaneros sobre la necesidad de adecuarnos a los nuevos tiempos, a los retos que hay en la producción mundial, y también aterrizar realmente en lo que, para lo que sirve nuestro suelo. Si no nos ajustamos a la vocación de nuestro suelo, siempre vamos a estar fracasados. Muchas gracias y felicitaciones. Y ojalá la doctora Virginia tenga el espacio, doctor, Sí, claro. sobre ese estudio que le confieso. Para los técnicos de la FAO fueron los estudios más importantes de la cantidad de estudios que hay sobre la mojana. Muchas gracias. Listo, Pacho. Entonces va Juan Carlos, Luis y Virginia. Adelante, Juan Carlos. Sí, buenos días. Le felicito al doctor Marco Tulio y al doctor Ciro por una exposición tan amena y que nos ha hecho mirar la mojana diferente. Me permitiría de pronto hacerle seguir, estoy totalmente de acuerdo con él y quería hacerle unas apreciaciones. La mojana todavía hay caña, todavía si uno se baja del Colegio del Cauchol hacia Sucre, encuentra cultivos de caña, encuentra 300 hectáreas de palma africana, como dice don Ciro, pero no hay vías terciarias. Entonces, las personas, ¿cómo están haciendo para sacar ese material del corozo? Ya hoy en día, gracias a Dios, le consiguieron una desculpadora para sacarlo ahí, procesarlo y ya sacarlo. Entonces hay cositas que nos duele, y que no solamente son las aguas del río de Cauca, sino es la corrupción administrativa. La prueba más reciente está en los 15 kilómetros de ahí de la Y del Portón a San Jacinto, que todavía ya van por el 75% y nada más llevan 5 kilómetros de carretera. Entonces, contra eso vamos a luchar. ¿Cuál sería la invitación, doctor Jorge, a que sigamos unidos, que multipliquemos más esta idea, a ser muy prudentes en el tiempo y que estos foros se sigan multiplicando? Sabemos que la doctora Virginia Montiel nos puede informar muchas cosas del cultivo de cacao que hicieron ahí en la Boca de las Mujeres. Pero sí tenemos que como dice el doctor Marco Tulio, las cosas, después de que tapemos Caregato, ¿qué vamos a hacer con la mojana? ¿Seguimos fritando el huevo en el calderito chiquito porque nuestros abuelos lo hicieron, o replanteamos las cosas? Hoy en día la mojana tenía dos corredores de desarrollo muy importantes, que era San Marcos Majagual por vía terrestre y Majagual Magangué. ¿Cuál quedó hoy quedó habilitado y cuál está produciéndole servicios a la mojana? El corredor de San Marcos Majagual. Entonces, esa bendición que tenemos la estamos desaprovechando. Y sí, los productores, hoy me represento como un productor de la mojana, orgullosamente mojanero, como el doctor Marco Tulio, y quiero decirle que voy a seguir acompañándolos y que cuenten conmigo. Doctor Marco Tulio, hay una invitación para Sucre, pero en el verano, porque ya han pasado 3 gobernadores y las vías siguen súper malas. Entonces claro quería felicitarlo y ahí seguimos. Muchas gracias. Adelante, Luis. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, señor. Hombre, muchas gracias. Como siempre acertaste con este par de conferenciantes extraordinarios. Marco Tulio y Ciro son unas autoridades indudablemente. Marco, ¿eres nieto del doctor Isaías o qué? Yo soy sobrino de Isaías Carriazo. Yo soy Marco Tulio Uribe Carriazo. Extraordinario, amigo de mi familia de toda la vida. Mira, tanto Ciro Manuel como Marco Tulio mencionaron un temita que a mí me llama mucho la atención, porque yo trabajé en Caregato hace 19 años, cuando lo cerramos allá en el 2005-2006. Dicen que cerrar Caregato no resuelve el problema totalmente.
yo estoy de acuerdo con eso, pero me hablan como de que la única solución definitiva es el dragado, que no es fácil. ¿Es así o entendí mal? Le agradezco. No, en los compes que se han desarrollado, hay 3 diseños, uno por la Universidad Nacional, otro por la Universidad de Antioquia, y los 3 diseños son diseños que la diferencia entre uno y otro son mínimas. La estructura de la solución básicamente es la misma, es un retiro de las islas del río para permitirle el flujo de las aguas que vienen del interior y la construcción de un dique con unos fusibles en los puntos donde en los momentos de creciente del río las aguas pasan en esos momentos de creciente por esos diques fusibles a los diferentes caños de la Mojana. La diferencia puede ser una altura de 5 metros, otro de 6 metros, una distancia de 500 metros de la orilla del río, el otro dice 700, pero básicamente es la misma concepción y les aseguro que, como dicen y anunciaron que van a volver a hacer un nuevo estudio, les aseguro que va a salir en el mismo sentido, porque el problema es el mismo, la ingeniería es la misma, la solución es la misma, 1 más 1 son 2. Eso es una vaina que eso no va a ser diferente. Eso no. Pero sí es una combinación de dragado y construcción de ese dique con esas estructuras de paso en el momento de las crecientes del río Cauca a una distancia no menos de 500 metros, dicen uno, el otro 700. La estructura... Hay un detalle, Marco, y Sí. yo lo vivía ya, y es que algo que atenta contra el dragado es para dónde enviar el producto de ese dragado, porque los finqueros en eso no apoyan. No, es que Imagínate, si nosotros para ampliar el dique molestaban para abrir un poquito el ancho. No, precisamente en esta nueva solución debe haber una gestión predial en la cual se le compre a los finqueros como en cualquier tipo de obra de infraestructura, en cualquier tipo de obra de infraestructura, se compra la franja donde se va a colocar el dique en este caso. Y el material, dependiendo del diseño que finalmente decidan, yo creería que parte de ese material que se extraiga del río puede ser parte de la estructura del dique. Bueno, ya eso es un atrevimiento mío porque yo no soy el que está diseñando, pero se me podría ocurrir como ingeniero eso. Sí. Señora Virginia, adelante. Su micrófono apagado. ¿Ahí me escuchan? Señora, mucho gusto. Mucho gusto, buenas tardes. Virginia Montiel Pacheco, ingeniero agrícola de acá, residente en la región de La Mojana, pues vivo exactamente acá en San Marcos. Felicitaciones al señor Marco Tulio, al señor Ciro de León, también al doctor Francisco Gómez y al compañero Juan Carlos Urumay, al señor que nos antecedió. Y la verdad, pues les pido disculpas porque realmente pues no tengo nada preparado así para referirme a este auditorio. La verdad, sí tuve la oportunidad de participar en ese proyecto de Corpo ICA, esa vez que hoy es Agrosavia, ¿verdad? Lo que todos conocemos hoy como Agrosavia. Y realmente se tuvo muy en cuenta la vocación de los suelos cuando se trabajó esa vez en ese proyecto. Un proyecto muy bueno, un proyecto que tuvo mucha aceptación, pero que realmente uno a veces se pregunta si la tecnología está, si las cosas se dan, entonces ¿por qué los productores no adoptan las medidas que se hacen, que se dan? Y definitivamente pues también sabemos que son muchos los factores que influyen para eso.
Entonces, no sé, no quiero extenderme porque no tengo nada preparado y bueno. No, pero tranquila, tranquila Virginia, yo lo que sí te pediría el favor es, y tú, bueno, nos puedes compartir o me puedes compartir tu teléfono para yo ponerme en contacto contigo y de pronto organizar un seminario que tú lo dictes, uno de estos seminarios con la perspectiva que tú tengas, y preguntarte, ¿tú vives en la Boca de las Mujeres ahí o dónde vives? Bueno, yo sí vivo allá, pero realmente es un poco intermitente mi estadía allá. Allá yo tengo una parcelita, por eso le digo, conozco a todos estos señores y normal, soy productora agrícola, soy ama de casa, además de mi profesión agrícola que tengo. Y también soy mamá de una niña que está en la universidad y que me esfuerzo y lucho por todas esas mujeres emprendedoras que tenemos en la región también. Claro que sí. Ah, bueno, Virginia, entonces, te quiero saludar. Hola, Te quiero Marcos. saludar, mucho tiempo sin verte. Claro que sí, compañeros de estudio del bachillerato, Sí, ¿cierto? sí. Así es, estudiamos en el Colegio de San Marcos. Cierto. no, Bueno, perfecto. Yo aprovecho que pues no hay más manos levantadas para comentarles pues una perspectiva que yo tengo y es sí, la siguiente, o sea, pues ustedes saben que llevamos, pues nosotros llevamos ya con presencia en La Mojana hace un buen tiempo. Como institución universitaria lo que queremos es tener una versión imparcial de las cosas. Yo me he dado cuenta que, y ustedes seguramente que muchos de ustedes han entrado aquí al seminario, se han dado cuenta que a veces hace falta unificar un poquito o sea, la posición de La Mojana ante el gobierno. O sea, yo creo que hay una oportunidad muy interesante, incluso yo me ofrezco como Universidad Javeriana a ser parte de pronto establecer o sea, con toda la complejidad de La Mojana, o sea, porque es que La Mojana es muy difícil de entender, o sea, una posición única, ¿sí? Y clara con respecto a La Mojana. ¿A qué me refiero? O sea, de verdad, si ustedes miran los seminarios, por ejemplo, un punto interesante que menciona Marco Tulio es de las conexiones con el río Cauca. O sea, digamos, si se logra establecer una posición única sobre cómo es eso, yo les aseguro que el gobierno está dispuesto a escuchar eso, pero la cuestión es que se escuchan a veces cosas diferentes. O sea, yo les pregunto, ¿cómo se puede hacer para unificar un único lenguaje? Teniendo en cuenta y lo pueden ver en los seminarios, o sea, a veces no es o sea, hay cosas que no coinciden. ¿Cómo se podría hacer para unificar el lenguaje? Es lo primero. Y lo segundo, yo no había escuchado bien a Marco Tulio, en el sentido, o sea, hay una duda, sí, o sea, desde hace ya varias, y eso sí se repite en varios de los seminarios, que La Mojana antes no se inundaba tanto. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó para que se empezara a inundar? ¿Son los sedimentos? O sea, ¿qué relación tiene el dique en eso? ¿Qué relación tiene la Boca del Cura en eso? Lo que sí es categórico es que la Boca del Cura al inicio al parecer estuvo bien, incluso las personas con las que uno habla dicen que en algún momento cuando hubo la Boca del Cura, en época de aguas altas alcanzaba a haber una conexión, pero que fue más la inundación que generó esa boca después la realidad. Entonces por eso la cerraron. Entonces el llamado que yo hago es, oiga, ¿es posible sentarse o sentarnos, definir una posición única con respecto a La Mojana, que facilite el diálogo con el gobierno, teniendo en cuenta pues que a veces no es tan fácil dialogar con el gobierno? Y ahora, para terminar, me parece muy interesante lo que dijo Marco Tulio con respecto a, digamos, a los grandes, digamos, hacer la Mojana como distritos de riego. Ahí yo invito de pronto a pensar en lo siguiente. O sea, hubo un ejercicio muy, digamos, interesante, lo voy a llamar así, en el sur del Atlántico, con una región de la depresión momposina, así como es La Mojana, y digo específicamente dos distritos de riego, el distrito de riego de Repelón y el distrito de riego de Manatí. Yo creo que vale la pena mirar la historia de esos dos distritos de riego para ver
qué cosas buenas salen de eso, qué cosas malas salen de eso, y les hago un llamado. Ahora, ustedes saben que pues en la academia nosotros echamos mucho globo, a veces no somos tan aterrizados, de pronto estamos enterados de muchas cosas que pasan en otras partes, pero ahorita se está hablando de una cosa que se llama sistemas basados en la naturaleza, que seguramente ustedes lo han escuchado, que lo mencionan por todo lado, pues, digamos, es posible, digamos, incrementar la capacidad productiva de la mojana, ¿sí? Buscando un equilibrio entre la obra gris y la obra verde, por decir así. ¿Es posible hacer eso? Yo no tengo la respuesta, pero, o sea, yo les digo una cosa, la academia y digamos, está muy enfrascada ahora en la restauración ecológica, ¿sí? Pero la restauración ecológica a veces deja de lado el sector productivo, ¿sí? Entonces, es posible llegar a un intermedio en el cual, digamos, sí, se hagan unas obras, se meta maquinaria amarilla, se hagan algunas intervenciones, digamos, muros de contención o lo que sea, pero en conjunto con aspectos naturales de tal forma que la región pueda volver a ser, o sea, lo que menciona Marco Tulio la luz al final del túnel, o sea, es posible, o sea, lo pongo así, es posible que nos reunamos un día a pensar en eso, o sea, lo pongo ahí sobre la mesa para tener una propuesta que se haga al respecto. Ahí le doy la mano, lo dejo sobre la mesa, o sea, no es una pregunta, sino lo pongo para que entre todos lo pensemos y el doctor Ciro tiene la mano levantada. Tiene el micrófono apagado, doctor Ciro. Bueno, sí, yo quiero mencionar algo. Primero, una pregunta a Marco Tulio. Socio, ¿qué área en realidad tiene la Mojana para agricultura y qué área de reserva? Bueno, mira, hay unas áreas que tenemos que dejarla de reserva y tenemos que repoblarla con la fauna nativa y con la flora nativa y todas esas cosas, porque tenemos que conservar nuestro ambiente. Pero hay una área que tenemos que meterla en agricultura porque esto es de dinero, esto es de economía. Si eso no produce dinero, nadie le va para bola. Los holandeses manejan su río Rin y manejan el mar, pero es porque facturan por hectárea una cantidad de dinero, ¿correcto? Entonces ellos pueden darse ese lujo porque ellos facturan mucho dinero. Acuérdense que el tulipán estaba tan caro o mucho más caro que el oro. Entonces es necesario saber qué puede facturar la Mojana. Entonces yo quiero que Marco Tulio me diga cuál es la frontera agrícola de la Mojana. ok. Bueno, Ciro, mira, esa área comprendida, parte de Nechí, parte de San Jacinto del Cauca, los municipios de Sucre que son San Marcos, Caimito, San Benito, Majagual, Sucre, el municipio de Córdoba y Achí, Bolívar. Eso más o menos son unas 600.000 hectáreas de tierra que están en ese globo, de las cuales hay no menos de 120 a 140.000 hectáreas de espejos de agua, que es la cuenca baja del río San Jorge, que es donde se concentra la mayor biodiversidad en fauna de ese tipo en la región. Y coloquemos eso para hacerte que será como una similitud de una escalera, ¿no? Porque acuérdate de que ahí hay una mojana que arranca en Colorado, que tiene 16 metros por encima del nivel de la ciénaga de Ayapel. Ese nivel va bajando mientras se va acercando a la desembocadura del río Cauca y llega precisamente al mismo nivel de la ciénaga de Ayapel en la boca de, no sé cómo se llama, la boca de donde desemboca el Cauca, ahí en ese punto. Entonces, si tú sacas la cuenta, 600.000 menos 150.000, estamos hablando 450. de 450, pero hay una zona intermedia, en la cual, pues, yo creería que los niveles de agua o los niveles de
El nivel de agua freática es muy alto para una agricultura que yo creería que son no menos de 200.000 hectáreas. Entonces, realmente ahí tenemos unas 300.000 hectáreas, 250.000 hectáreas aptas para agricultura. Yo te hago una pregunta, Ciro. ¿Tú tienes idea cuántas hectáreas de banano hay aquí en la zona bananera? No, no tengo idea. Bueno, son 15.000. ¿Tienes idea cuánto es el área del Valle del Sinú? Como unas 200.000 hectáreas. 170.000. 170.000 hectáreas. Con terrenos de la misma calidad. Yo, por no decirte, por no entrar en competencia, pero creo que los de la Mojana tienen mejor comportamiento y con una gran ventaja. Tenemos agua en abundancia, tenemos mejor régimen de lluvia, que nosotros acá tenemos 3.000 milímetros de agua. Tenemos la cabeza y el volumen de agua, la cabeza hidráulica y el volumen de agua que nos da este par de ríos. Y la otra ventaja que tenemos es una riqueza increíble en los acuíferos de la región. Los acuíferos de la Mojana son más grandes en volumen que lo que tenemos arriba. Entonces, Bueno, yo realmente ahí quería, podemos Marco, tener unas 200.000, 250.000 hectáreas de frontera agrícola de primera calidad. Y no tocamos para nada los ecosistemas, doctor Jorge, para nada. Ahora, yo sí quiero, Ciro, que le diga al doctor Jorge los sistemas que yo sé que tú practicas, que son sostenibles ambientalmente y para que le digas cuál es el tipo de agricultura que se practica de forma rápida en cuanto bueno, a... yo quería hacerte esa pregunta solamente porque la Mojana tiene un potencial de una facturación de 10 millones de pesos por hectárea mes. Entonces, cuando uno habla de 250.000 hectáreas, está hablando que esta es una región que puede facturar 2.5 billones todos los meses. Si somos capaces de llevar eso allá, de sembrar esas 250.000 hectáreas, respetando las zonas de reserva. Ahí se resuelve el problema. Es que el problema es de dinero. ¿Cuánto recibe el Estado de esos 2.5 billones? Recibe el 38%, póngale el 30%. Y mire que eso nos lo da y parece mentira, eso pareciera mentira. Yo cuando doy mis charlas, cuando voy a mis charlas, casi que no me atrevo a decirlo, pero ya lo estamos logrando. Es que una hectárea de coco, doctor Jorge, produce tranquilamente 1.000 cocos, entre 1.000 y 1.500 cocos todos los meses. Ese coco Estamos vale a hablando los de 2 millones, 3 millones de pesos mensuales por mensuales, hectárea. pero sin industria. Con la industria primaria, ese coco se va a 10.000 pesos. O sea que estaríamos facturando entre 10 y 15 millones por hectárea mes. A nosotros esa cifra, yo que fui arrocero, que para ganarme un peso tenía que llorar, ¿sí? Cuando yo veo esa cifra y que la estoy obteniendo en mi finca, con palma y con coco, yo digo, ¿por qué esto se tiene que quedar así? ¿Por qué tenemos que ser pobres? Es que nosotros somos pobres simplemente porque no hemos copiado las bondades que nos dio el Creador. Nosotros trajimos unas tecnologías de zona templada. Desgraciadamente a nosotros nos descubren los españoles y después la paternidad va a cargo de los gringos, que todos dos son de zona templada. Si a nosotros nos descubre la gente de Malasia o de Indonesia, otro cantar sería, ¿correcto? Porque nosotros empezamos a explotar granos y cereales y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de competencia produciendo granos y cereales. La reacción de nuestros políticos es inventarse palabras. Ah, hombre, la seguridad alimentaria, que no sé qué, que tal. Les pongo un ejemplo de seguridad alimentaria. Uruguay siembra mucho arroz, pero mucho, pero Uruguay no come arroz. Es lo que está haciendo su negocio, correcto. Estos son negocios, esto es dinero. Ahora, el dinero da para la conservación de nuestro medio ambiente.
Nosotros podemos conservar nuestro medio ambiente siendo supremamente ricos o podemos conservar nuestro medio ambiente siendo supremamente pobres. Nosotros tenemos que escoger hacia dónde vamos. Si nosotros erramos en la apuesta productiva, en la escogencia de la apuesta productiva, seguimos siendo pobres porque no vamos a ser competitivos. Ahora, da cosa decirla, pero la función principal de todo empresario es ganar dinero. Ahí se arrastra una cantidad de cosas, generas empleo, ofreces tu mercancía al menor precio del mercado, es donde estás haciendo tu labor social y estás llevando el pueblo hacia arriba, porque estás pagando impuestos, ¿correcto? Entonces no podemos romantizar la pobreza y no podemos seguir, no, mira, que es que la seguridad alimentaria, ¿cuál seguridad alimentaria si usted va a Lara y consigue el arroz más barato que si usted lo sembrara? ¿Cuál seguridad alimentaria si usted va a Lara o al D1 o al Éxito y consigue el maíz más barato que nosotros, que lo que nosotros nos cuesta producirlo? Pero nosotros sí es cierto que tenemos otros cultivos donde nosotros le ganamos a los gringos. Yo tuve que salirme del arroz perdiendo una gran cantidad de dinero. Cuando nosotros empecemos a sembrar las áreas que son de palma y de coco aquí en Colombia, lo más seguro es que los cultivadores de canola del norte y los cultivadores de girasol del norte van a tener que dejar de sembrar canola y girasol porque no van a competir con nosotros. Y empresario que no compita sale de mercado y se arruina. Y ese puesto lo ocupa otra persona. Ahora, ¿por qué la gente no hace estas apuestas? Muy sencillo, porque no se les está hablando de plata. Estamos hablando de pan coger y estamos hablando de cositas pequeñas. Pero cuando tú a un campesino le hablas de que se va a ganar 2 o 3 millones de pesos por hectárea mes, todos empiezan a buscar cómo hacen para sembrar esa cosa. Cada vez que voy a una conferencia y se lo digo a los campesinos, ellos enseguida salen directo a buscar cuál es la segunda barrera de entrada después del conocimiento que se logra con una conferencia. La segunda barrera de entrada es el capital. Todos los agricultores estamos mal calificados. Asóciense, por ahí podemos evadir esa mala calificación y hacen un crédito y salen y se asocian. Tenemos muchos campesinos ya asociados que están a punto de obtener crédito. ¿Por qué? Porque le están alimentando la ambición, que es lo que todos los hombres, es lo que jalona la economía de una sociedad, la ambición del hombre, ¿correcto? Entonces lo que hacemos nosotros en nuestras conferencias es alimentarle la ambición a los campesinos, a la gente que va a la conferencia. Y ellos salen mentalizados. Hace 2 días tuvimos uno en Agrosavia, 300 personas, todas salieron a sembrar coco. Ahora, habrá unos sitios donde es mejor el coco que la palma o el mango de puerco que el coco. Ya eso son ventajas comparativas, ¿sí me entienden? Pero nosotros la primera cosa que tenemos que tener claro, el 26 tengo una reunión con la UPRA, es qué es lo que tenemos que sembrar aquí para ganar plata. Para ganar plata, no hay que decirlo de otra manera. Porque esto es de ganar plata. Los holandeses tienen lo que tienen es porque lo que producen vale plata. Porque generan 10, 20, 50 millones de pesos por hectárea mes. Pueden darse el lujo de coger un río y taparlo por aquí y por acá y se dan el lujo de tapar el mar. ¿Por qué? Porque están facturando. El problema es de facturación. Si nosotros no facturamos, no vamos a ningún Pereira. Tenemos que facturar. Con arroz no vamos a facturar eso. Son 4 toneladas de arroz que se están cogiendo por hectárea en La Mojana y menos. Póngala a 1.500.000, son 6 millones. Sin gasto. Está facturando apenas 500.000 pesos por hectárea mes. Sin gasto. Si le quita el gasto, no está facturando nada. No están ganando nada. Listo, doctor Ciro. Ahí, digamos, Pacho y Marco, que Pacho tenía la mano levantada hace hartísimo. Pacho y Marco. Sí, doctor. Me gusta mucho la exposición del doctor Ciro de León cuando se remonta a la parte histórica. A mí me decía en una oportunidad Manuel Huerta Vergara que Ana Falchetti y Clemencia Plaza se habían quedado cortas en el estudio de la Sociedad Hidráulica SENU. Y es que ellos, Ana Falchetti y Plaza, omitieron el origen verdadero del mojanero. Nosotros tenemos el origen mesoamericano, maya. Por eso precisamente nosotros cultivamos los cereales. El maíz nos los trajeron los mayas, ¿sí? Para acotar esto y conectarlo con lo que acaba de decir el doctor Ciro de León, que ya a estas alturas, pues, con otras posibilidades se abren para mejorar la parte económica de la región.
Y es que esa pregunta que hace el doctor Ciro está respondida plenamente en el estudio ese que hizo Corpoica de la zonificación ambiental de la región de La Mojana, en donde se habla del equilibrio entre las funciones naturales y productivas de la región, y considera Corpoica la existencia de 3 ecosistemas en La Mojana. El predominantemente terrestre, que en condiciones naturales no se inunda. Son 270.000 hectáreas que están ubicadas entre el centro y el suroriente de La Mojana. Un ecosistema transicional que está ubicado entre el oriente y occidente, que son 92.000 hectáreas. Y un ecosistema predominantemente hídrico, que sería de las reservas por los cuerpos de agua y de humedales, que está entre el norte y occidente, tal como lo decía el doctor Marco Tulio, que alcanzan 170.000 hectáreas. Ustedes vieran esos mapas tan bien hechos por Corpoica, que eso le llamó la atención al Japón, que incluso ellos, los japoneses, en su momento, a través de una misión, propusieron adelantar unas actividades agropecuarias a alto nivel en La Mojana, pero quedaron apenas en diálogos con el gobierno. Es importante tener en cuenta eso, y esperamos que la doctora Virginia en la charla nos traiga todo ese aporte tan valioso, que, repito, fue lo que más le llamó la atención a la FAO y a la misión japonesa, los estudios estos de que hizo Corpoica sobre la adaptabilidad y la zonificación ambiental en La Mojana. Y como dice Marco Tulio y el doctor Ciro, si en la zona bananera hay 15.000 hectáreas, imagínense, nosotros arrancamos con más de 300.000 hectáreas aptas para producción agrícola, ganadera, piscícola. Y si en la zona del Sinú son 150.000 hectáreas, nosotros estamos doblando eso. Qué riqueza maravillosa tiene la región y que no la hemos sabido aprovechar. Muchas gracias. Gracias, despacho, Marco Tulio. Sí, yo quería terminar de redondear la idea de Ciro en cuanto a estos nuevos sistemas que él propone, aprovechando las ventajas comparativas que tenemos, pero quiero ser enfático en lo siguiente. También, fíjate, Jorge, que aquí vamos como generándote muchas inquietudes referente a la realidad de nuestra región, y esto que acaba de decir Pacho es contundente en esas cifras, ¿no? Porque es que en Bogotá creen de que eso es una zona muy pareja y consideran de que eso es igual todo. No, no, no. Eso tiene diferentes ecosistemas y diferentes características. Pero aquí hay algo más importante que no puede pasar por alto. Nuestra región es una región de pequeños propietarios. Lo que pasa es que el dato que tiene el gobierno, que sé que lo tiene, le está arrojando de que son latifundios, porque resulta que eso no está actualizado. Pero nosotros que vivimos y conocemos la región, la región ya está subdividida mucho en pequeños propietarios. Entonces, una persona, pues, ojalá que podamos emular, donde yo sé que el promedio allá está en 22 hectáreas por propietario. Si nosotros podemos emular la condición de Mariana Baja, de que habían 12 hectáreas, y si vieras las condiciones de vida de aquel campesino o pequeño empresario que tiene cultivo de palma, en este caso, contra aquellos que todavía persisten en los cultivos de arroz. Aquel que tiene las 12 hectáreas, que finalmente fue producto de una asociatividad que logró el gobierno, hoy en día tiene la posibilidad de tener su hijo profesional, lo educó en una universidad, tienen un nivel de vida mucho mejor que aquel que tiene el sistema anterior del arroz. Entonces son vivencias que uno tiene que tratar de replicar para buscar la tranquilidad, para buscar el bienestar y para generar la paz que tanto estamos buscando aquí en Colombia. Básicamente ese era el comentario que quería decir referente
al área de la tenencia de la tierra ya. Muchas gracias. Y vea que en ese aspecto, Marco Tulio, la presentación de hace 8 días confirma lo que usted está diciendo hasta cierto punto. O sea, se presentó, o sea, cómo es, digamos, los medios de vida a los que se logran acceder dependiendo del tamaño de las parcelas. Y los resultados fueron muy, muy interesantes. O sea, ahí lo invito de pronto, si no estuvo hace 8 días, de pronto a que le pegue una mirada ahí al seminario, porque habló literalmente de eso. O sea que en la Mojana hay unas parcelas muy pequeñas, otras más grandes y otras más grandes. Y dependiendo del tamaño de la parcela, las actividades y los medios de vida de los propietarios cambian bastante. Y eso yo creo que de alguna forma asegura lo que usted está mencionando. Doctor Ciro. Sí, quería decirles una cosa que se me había pasado por alto, y es que cuando tú seleccionas la apuesta productiva de acuerdo a las ventajas absolutas que nos dan los factores determinantes, la agricultura es más limpia, más amigable con el medio ambiente. Nosotros hoy tenemos palma y tenemos coco. Dentro de la palma y el coco tenemos una ganadería. Esta palma y este coco nunca ha sido fertilizado con buenos dividendos económicos, nunca ha sido fertilizado, porque nosotros estamos recogiendo la boñiga del ganado, no recogiéndola nosotros literal, sino que estamos usando la boñiga como abono natural para nuestras palmas. Adicionalmente, nuestras palmas le dan la sombra requerida para el ganado. Entonces, mira, es una producción amigable que respeta el medio ambiente. Cuando tú escoges un cultivo o una especie que no tiene ventaja absoluta, vas a deteriorar totalmente el medio ambiente porque tienes que ponerle mucho soporte y tienes que acudir a los insumos químicos. Entonces, estamos proponiendo algo que respeta el medio ambiente, que genera riqueza y que genera empleo. Porque si nosotros miramos una hectárea de coco, ¿sí?, con su industria genera 0.54 empleos si es para obtención de aceite. Pero si es para obtención de azúcar, una hectárea genera un empleo. Entonces, no solamente quedarnos en la tenencia de la tierra. Quien no tiene tierra también puede tener un buen trabajo con estos cultivos que pueden ser pagos para cualquier obrero entre 2 y 3 salarios mínimos, porque la utilidad son muchas. El salario acá se paga pírrico porque la gente no gana dinero. Pero en la medida que el empresario empieza a ganar dinero, que se lo da casi que prácticamente la naturaleza, el salario va a subir naturalmente. Se pueden pagar salarios de dos salarios mínimos, 3 salarios mínimos en la industria del coco. Mano de obra no calificada. Muchas gracias, doctor Ciro. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algún tema para discutir al respecto de las personas que están aquí, de pronto que lo han hablado. Yo estoy muy contento de este seminario porque es la primera vez que hablan de productividad de la Mojana. Entonces ya se pone sobre la mesa. Ingeniera Virginia, adelante. El micrófono. Allí Ya. es. No, quería hacer como un aporte, ¿verdad? Lo que está hablando el ingeniero Ciro. Y es que hace esos 30 años que cuando se hizo ese estudio de Corpovita, la ingeniera que lideró esa vez el proyecto, la doctora Inés Toro, tuvo esa visión de que la Mojana teníamos que comenzar a atacar esa productividad o esa producción del cultivo del arroz. Primero que todo, por todos los contaminantes que se producen al medio ambiente. Y ella, por todo lo que se usa, todos los herbicidas, los plaguicidas que tiene que saber, que tiene que ver con eso y que nosotros conocemos. Y ella en esa época proponía cuando se habla de la adaptabilidad de los cultivos, ella proponía eso, la palma de coco. Pero ese proyecto tuvo muchos enemigos, muchas cosas, porque no solamente es la parte comestible del coco y la utilización que se puede hacer por lo menos de la transformación de ese producto en aceite, sino la utilización ¿cómo se llama eso?
de la concha, sí, como tal, de esa cáscara, de esa, para producir, ella decía que tenía mucha mayor aceptación en el mercadeo, en el mercado internacional, ¿verdad? Por lo menos en los países europeos, porque eso acá era algo orgánico y que eso tenía mucha aceptación porque la fibra con que hacen los asientos, por lo menos de los aviones, era eso. Y sobre todo para esa parte de usarlo como abono orgánico, como abono para los cultivos. Entonces, ella tuvo esa visión, pero realmente el cultivo de coco no, o sea, no se pudo hacer ese proyecto. Pero ese era uno de los proyectos que venía, el cultivo de la palma de coco. Y que también decirles, sí, no sé, de pronto de verdad me estoy animando a participar en alguna charla así con ustedes sobre eso. Sí. Y hablar de verdad sobre esos 3 pisos que hemos encontrado y que mire que el ingeniero Marco Tulio sabe. O sea, nosotros tenemos ese gradiente en la región de un 16% de diferencia, de acá desde las partes altas hasta la desembocadura acá en el punto ese donde allá en Sucre, donde se une con el río San Jorge, con el Magdalena, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, cierto. Bueno, entonces en ese gradiente que hay de niveles, nosotros por eso nos contábamos con que nosotros nos decían, incluso era como mis sueños de la universidad, de que nosotros sí teníamos un ambiente maravilloso, una forma de medioambiental única, unos suelos únicos, que nos parecíamos a los suelos del río. O sea, en fertilidad a los suelos que son allá adyacentes al río Nilo en África, pero desde la venida de las aguas del río Cauca, realmente hoy nos consideramos los productores y las personas más pobres, más empobrecidas de la tierra, porque eso realmente nunca lo habíamos visto. Y nosotros, o sea, antecediéndome a las personas que van a decir, no, es que la Mojana es la parte o el área donde el río Cauca tiene para inundar sus aguas, cubran sus tierras, las inunden. Realmente, entonces, ¿qué cuenta la historia de la región? ¿Qué cuenta cuando nosotros íbamos y mirábamos esos árboles antiquísimos que nos daba un gusto y mirar la fauna y toda la demás flora que había en la región? No es lo que está pasando hoy por hoy, que lo que vemos es desolación, tristeza, desiertos. Cuando yo manejaba ¿cómo se dice? El concepto de desierto, de un área, de un suelo. Oiga, pero si es más fácil ir ahorita mismo a la Mojana y mirar eso. O sea, cómo se ha cambiado 100% la vocación de los suelos. Y todos mis papás, mis abuelos, o sea, las generaciones que han existido allí, era una tierra productiva, era realmente algo, eso era el cielo, mejor dicho. Entonces, vamos a que de verdad vamos a hacer una pequeña presentación y de lo que realmente se hizo esa vez. Ahora, ¿qué realmente es lo que ocurre? Sí, hubo unas inundaciones, pero de pronto que las aguas del Cauca iban desplazando las aguas que habían naturalmente en el área de la Mojana, ¿verdad? Y la inundación se pasaba, pero hoy por hoy no tenemos árboles, o sea, la parte forestal se ha eliminado. Es una deforestación total. Sí, señor, es algo que nos da tristeza. Yo hoy por hoy, o sea, tengo como un concepto muy personal y digo que todas esas personas ya mucho mayores que han fallecido ha sido por esa tristeza en el alma que les ha dado de que ¿cómo es posible que viendo todas sus parcelas, todas sus fincas productivas, porque era así, entonces hoy por hoy, ¿qué ven? Una desolación, una tristeza, un desierto. Hombre, nos han empobrecido porque ha sido esa
ignominia, no sé cómo decirlo, de personas que sí, así como por lo menos por decir algo, cuando el doctor Francisco Gómez fue alcalde, que lo hizo por 2, 3 veces allá en el municipio de Majagual, oiga, las cosas se hacían hasta igual como lo están haciendo ahora, y nunca hubo que yo supiera una designación de una suma tal que eso, o sea, yo me imagino, ni siquiera me lo alcanzo a imaginar, que esas sumas tan grandiosas sea realmente lo que hayan invertido allí y cómo han satanizado la región y las inundaciones periódicas que ese río hacía, diciendo que van a invertir, ya son billones. Oiga, ¿qué es eso? Entonces, ¿a costa de quién se están haciendo ricos otros? Han destruido todo eso que nosotros considerábamos el cielo, por decirlo así, ¿en cosas de qué? Hoy ¿cómo estamos? Las personas que somos productoras hemos tenido que salir de allí, no se aguanta el ritmo. Esa parte económica que todos los productores vivimos allá, nada, nadie lo aguanta. Entonces yo pienso que eso ya se ha convertido en un genocidio. Oiga, pero ¿cómo es que entonces no sé, no entiendo dónde están las leyes, dónde es que la justicia colombiana con tantas leyes que hay acá funcionan y acá no funcionan? Y mire lo que usted decía también, doctor Jorge, allí de lo que pasa con el Atlántico. Fue mucho mayor, pero eso lo hicieron y lo controlaron y lo hicieron cuando debía hacerse. Mire lo que estamos viviendo ahorita mismo. Son 2 meses de sequía que hasta con esas mismas bolsas que hasta nosotras, mujeres como tal, berracas de acá de la Mojana, podemos irlas a llenar también. Y no quieren decir realmente que tienen, no, pero es que por favor, usted no considera que son unas megabolsas y geobolsas traídas del Brasil. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? Si eso es la misma arena que llenan allí y que cualquier productor y cualquier persona, mire, si los finqueros los hubiesen dejado terminar de hacer eso, le aseguro que hubiésemos tenido ese boquete, ese rompedero, perdón, cerrado hace rato. Y no que muchas personas, mejor dicho, no quiero decir más nada, pero alegrándose y felices de la vida van cuando qué. Ahí miraba yo por lo menos cuando hace 2, 3 días reunieron allá los alcaldes, el cuento, el boom, o sea, el Photoshop, ¿cómo es el cuento? O sea, ahora que hay más tecnología y más cosas, han destruido y hay algunos cuantos que se benefician de todas las ruinas que han causado en una región tan productiva. Sí, tenemos nuestros propios errores, nuestras cosas, pero no quería decir que así era que iban a acabar con una región que de verdad es muy, muy productiva. Hasta ahí quiero dejar mi intervención. Disculpe. Muchísimas gracias, Virginia. Juana Camacho. Dale, Juana. Espérate un momento, Juana, te pongo de... Espérate un segundito. Ya puedes, qué pena. El micrófono. Juana tiene cerrado el micrófono. Todos tienen permiso para activar el micrófono, profe. Sí, ya están todos. Adelante, Juana. Ya, listo, ya te vemos, Juana. Sí, es necesario que pueda activar el micrófono en Meet. Tiene apagado el micrófono. Sí. Entonces, mientras Juana, Juan Carlos, mientras Juana prende el micrófono, adelante. Sí, doctor Jorge, quería solidarizarme con la doctora Virginia. Sabemos lo berraca que haya sido y esa zona de la boca de las mujeres. Yo le comento al doctor Ciro que hace 40 años ahí se perdía el aguacate pera, que no es ese aguacatico caro que compramos aquí en la plaza. Ese sí era carnoso, el zapote. Y lastimosamente en esa época había que sacarlos en jolón, con mulos y eso. Hoy en día que tenemos unas vías de acceso y esa vaina, por eso es que nos duele que esos árboles demoran 7, 8 años para producir y por lo menos esa zona lo acabó en el 2004, la creciente del 2004, 2005, que cuando lo cerraron,
se acabó toda esa región del Caño Rabón hacia arriba hasta la verdad que producían muchos frutales, la guama, el cacao. Hoy en día, después que pasaron esas crecientes, después del 2010 y eso, comenzaron otra vez a un grupo de amigos inversionistas, entraron, el doctor del Carriazo, primo de Marco Tulio, entró y comenzaron a trabajar en equipo con las parcelas y nos vemos que por el abandono del Estado y no llega el Cauca y arrasa con eso. Y como dice la doctora Virginia, la persona dice, ¿cuándo voy a volver a sembrar otra semilla de zapote? ¿Cuándo le voy a pagar banco? Entonces, de pronto los hijos que ya están trabajando en Sincelejo o en otra parte dicen, no papi, vende esa parcelita y vámonos. Entonces, ¿qué estamos generando cuando dicen los falsos ambientalistas de que no, la Mojana hay que reubicarla? Como decía el doctor Marco Tulio, no hay la plata para reubicarla, pero sí se está causando un desplazamiento. Yo le decía en una reunión en Copomojana, decía que en la Mojana hay más desplazamiento por aguas que por violencia, porque los mojaneros apenas nos dejan trabajar, por lo menos usted ahora en el mes de febrero vio la cantidad de patillas que sacó la región de la Mojana. Hoy en día por lo menos ya está saliendo el arroz y eso que se ahogó el 50% y está saliendo el arroz. Entonces nosotros cada vez que nos den las condiciones climáticas vamos a producir alimentos. Mi abuelo vino venía de Monpós y se ubicó ahí en un punto ahí en Calle Nueva, sobre el Caño Viloria, y se llevaba los quesos en canoa 7 días en bogas para venderlos en Magangué. Entonces hoy en día cuando ya tenemos más facilidades de transporte, estamos desubicados y no sé qué le pasa a nuestra clase política y por eso me la juego y estoy identificado totalmente con el pensamiento del doctor Marco Tulio y el doctor Ciro, que tenemos que, algún día vamos a tapar cara a gato, pues yo pienso que contradictoriamente este gobierno de la vida que se contradice, pues la Mojana lo que produce es alimentos, que es el problema del mundo. Entonces nos quieren echar de la Mojana y estamos luchando y vamos a seguir luchando porque ¿qué vamos a inventar a estas alturas del partido? Muchas gracias por permitirme participar. Listo, Juan. Aquí ya tengo las preguntas de Juana. Yo creo que con estas terminamos. Son las siguientes. Primero, digamos, ¿cómo han cambiado los sistemas productivos después de cada inundación? Teniendo en cuenta pues que el agua sí ha cambiado las estrategias de la gente y teniendo en cuenta que si se pierden los cultivos, las aseguradoras no responden. Boica hizo estudios luego de 2011, pidió cambios en la organización de los cultivos. Ahora pareciera que por distintas razones se prefiere la ganadería, menos trabajo, más movilidad en caso de inundación, prestigio. ¿Qué pueden decir de esto? No sé si Ciro o Marco Tulio. Mire, las condiciones desde que se firmaron los diferentes TLC, desde que se entró a la globalización de la economía, cambió. Usted anteriormente podía hacer arroz en la Mojana y era rentable porque usted solamente competía con los productores del Tolima que vendían sus arroces en Bogotá. No alcanzaba a llegar el arroz del Tolima acá. Y los arroces llanos para llegar acá tenían que vencer primero el transporte del llano a Bogotá y después de Bogotá acá. Entonces nosotros teníamos opción de competencia. Hoy no tenemos opción de competencia porque nos toca competir con la gente de Estados Unidos y con la gente de Uruguay. Lo mismo está sucediendo con la ganadería. La ganadería va a desaparecer en la Mojana a menos que sea con búfalo y que sea asociada a los cultivos que nosotros venimos hablando y que venimos proponiendo. De otra manera, la ganadería está destinada a desaparecer en Colombia. La de zona baja, no estoy hablando de la de zona alta, es que ese es otro cuento. La de zona baja está destinada a desaparecer. Por eso nosotros estamos asociándonos ahora con Ganacor, llevando conferencias para hacer que nuestros ganaderos hagan la apuesta ganadera, pero en asocio con cultivos de mango, con cultivos de coco, con cultivos de palma, con cultivos de zapote, con cultivos de aguacate, con cultivos de níspero. Es que solamente le voy a poner un ejemplo. Un arbolito de níspero Santiago, produce 400 kilos al año
y se vende a 6.000 pesos. Un solo árbol te está facturando 2.400.000 pesos. Doctor Ciro, pero ¿qué tiene que, digamos, la pregunta de Juana es, ¿qué tiene que, o sea, qué tanto las inundaciones han afectado esto? Lógico que se están colmatando las ciénagas. El espejo de agua se riega. ¿Cuál era la respuesta de los indígenas a esto? Simplemente ellos hacían unas excavaciones y hacían unos arillones. Y en la medida que venía, colmataba la parte de abajo y otra vez sacaban y otra vez ponían. Y cada año tenían esa parte mucho más alta y el canal mucho más bajo. Pero esa era la manera de ellos hacerlo. Imagínate, y lo hacían sin retroexcavadora. Hoy ese modelo se puede copiar de nuestros indígenas, sobre todo con retroexcavadora. Hoy estaba sacando una cuenta para tú elevar 1 metro cúbico, 1 metro de altura, ¿sí me entiende? Que representa 1 metro cúbico, un área para elevarla 1 metro, te estaba gastando más o menos en retroexcavadora 24 millones de pesos. Yo decía 24 millones de pesos que vale elevar ese terreno 1 metro a la hectárea, que vale 24 millones de pesos. Y meterle en un cultivo de coco que vale 10, son 34, ¿sí me entiendes? 1 hectárea, perdón, que vale 10, son 34, y meterle 10 millones de pesos más que vale el coco, son 44, redondea todo eso a 50 millones de pesos. Correcto, pero es algo que te va a representar 2, 3 millones de pesos. Estoy hablando de agricultura únicamente. O sea, la rentabilidad está ahí. Tenemos una inversión de 50 millones de pesos para tú facturar 2 o 3 millones de pesos. Estás dándote entre el 4 y el 6%. Una agricultura que te da entre el 4 y el 6% es un negocio supremamente rentable. Y todos los años puedes apropiar, ¿sí? Puedes apropiar 6, 7 millones de pesos para sacar el sedimento de estos canales y seguir poniéndole encima ahí a su coquito, que eso sería el abono que tú vas a utilizar. Entonces tenemos la manera, copiemos lo de los, allá no eran los pincenú, sino los pancenú, copiemos lo de los pancenú, ¿sí me entiendes? Y hagamos realidad eso que ellos hacían, pero nosotros mucho más fácil, con una retroexcavadora. Yo no le tengo miedo a Caragato. Yo no le tengo miedo a Caragato. No, hay otra cosa que menciona Juana, es otro tema importante, es que La Mojana es una zona de gran importancia por las variedades locales de arroz. Poica hizo un banco de germoplasma y ni idea qué pasó con eso. Ese germoplasma es estratégico para las variedades comerciales. Jorge, el problema es que no eres competitivo con arroz y ahí empezamos a romantizar. Somos románticos, ¿entiendes? Nosotros con un banco de germoplasma, ya sea el de Lirri, el de acá, el que quiera, hay bancos de germoplasma, no vamos a competir con arroz. Siempre vamos a ser pobres. Entonces decimos, la seguridad alimentaria, pero ¿sobre los hombros de quién va esa seguridad alimentaria? ¿Sobre los hombros del campesino que cada día va a ser más pobre? No. Nosotros escogimos un modelo económico y que sabemos que el arroz lo tenemos que comprar en Estados Unidos, en Uruguay, los países que lo producen más barato. Porque bacano hablar de la seguridad y de la soberanía alimentaria, pero que el que ponga el cuero sea el campesino que está allá en La Mojana. Y lo tenemos engañado con ese cuento. Y empezamos a ser románticos, ¿me entiendes? ¿Qué esto, que el otro? No, esto es billete. Lo que se tiene que mirar aquí es la producción de dinero y eso lo da la competitividad. Porque en realidad el problema no es la boca del cura ni la boca de Caragato, esa vaina. No, ese no es el problema. El problema es que tenemos, en la Mojana tenemos el 86% de personas pobres. Y la pobreza de la única manera que se combate es generando riqueza, lo demás es paja. ¿Sí me entiendes? Entonces empezamos que el maíz de los indios, que el arroz de los indios. No podemos seguir romantizando eso. Nosotros tenemos que producir dinero porque la gente está muriendo de hambre. Porque fuera del 84% de pobreza monetaria, también es verdad que tenemos 50% de extrema pobreza. Gente que hoy está sobreviviendo con menos de 6,000 pesos diarios. Y nosotros pensando en estas cosas por acá románticas. No, la gente se está muriendo de hambre porque somos pobres. Y la única manera de vencer la pobreza es generando riqueza. Y la única manera de generar riqueza es siendo competitivo. Y la única manera de ser competitivo es observando los factores determinantes que nos den ventaja absoluta y manejando bien los factores limitantes. Es la única manera.
Lo demás es paja. Y lo demás lo hace la gente que no conoce de agricultura, lo propone, porque no son los que se están llevando su garrotera. Es que yo tengo una quiebra encima. Apenas abrieron Telesello, me quebré. Yo ganaba mucha plata. Tuve que reconvertirme y tuve que entender que son las ventajas absolutas. Pero si nosotros seguimos de romántico en esto, vamos a generar más pobreza. Bueno, si queremos vivir pobre, bacano. Podemos respetar el medio ambiente siendo rico o también lo podemos respetar siendo pobre, de alguna de las dos maneras. No, listo, no, de verdad, muchas gracias por pues por todo lo que compartieron con nosotros acá. Pues ya queda abierto este tema, o sea, ahí, digamos, de alguna forma le diría a Marco Tulio, afortunadamente Virginia digamos, que va seguramente a hablar de este tema después, entonces los invito, o sea, si conocen a alguna otra persona que esté interesada en hablar de este tema, pues, les diría que por favor me faciliten el contacto pues le pedimos el favor que hable de esto, porque sin lugar a dudas, pues es importante hablar de los aspectos productivos de la región que no los habíamos tocado. Entonces, pues nada, les agradezco mucho de nuevo, muchas gracias Marco Tulio, muchas gracias Ciro, y nos vemos en 8 días, ya les enviaremos pues el flyer del tema que se va a tratar. Yo creo que se va a hablar de sedimentos, o sea, un especialista en sedimentos va a hablar de sedimentos como para empezar también o sea, la idea mía es que este espacio sirva para generar una posición clara de la Mojana de pronto hacia el gobierno, para que hagan lo que ustedes creen se debe hacer. Okay. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por tu invitación. La otra semana te tiro el dato investigué lo del origen del nombre de Poloco. Ah, bien, sí. Bien. No, listo, muchas gracias Marco Tulio, de verdad. Ahí igual seguimos en contacto. Bueno. Gracias a todos. Muchas gracias. Tengan un buen día. Gracias, hasta luego.